Cordial saludo. Soy Juan José Valderrama Gómez, ingeniero ambiental, y en los próximos minutos estaré presentando el proyecto titulado Construcción de escenarios de riesgo por fenómenos de remoción en masa y acciones para su reducción en el barrio La Gabriela, municipio de Bello. Este proyecto surge del semillero de investigación en ciencias ambientales SICA, adscrito al grupo de investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Debido a su ubicación geográfica, Colombia posee una topografía altamente compleja, lo que origina gran cantidad de accidentes geográficos que lo convierten en un país susceptible a fenómenos de remoción en masa, como lo ocurrido el pasado 5 de diciembre del 2010 en el barrio La Gabriela, municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, en donde un deslizamiento de tierra que se extendió por el sector de Calle Vieja dejó un gran número de víctimas fatales y damnificados. El impacto de este desastre deja en evidencia la alta condición de vulnerabilidad que se vive en este territorio y la necesidad de implementar medidas para el mejoramiento del conocimiento del riesgo y la reducción de la ocurrencia de estos fenómenos, resguardando la vida de los habitantes de este territorio. Se plantea entonces un objetivo general: promover el desarrollo de capacidades para la identificación del riesgo y la adopción de medidas de protección frente a fenómenos de remoción en masa en el barrio La Gabriela, municipio de Bello. Y tres objetivos específicos: construir escenarios de riesgo mediante el análisis de la vulnerabilidad y la amenaza, fomentar el desarrollo de capacidades para la identificación de escenarios de riesgo y la adopción de medidas de protección frente a fenómenos de remoción en masa, y plantear medidas de gestión del riesgo a partir de los escenarios construidos. Dentro de la metodología utilizada para el análisis de la amenaza, se realizaron diferentes visitas de campo para el reconocimiento de la zona de estudio y el levantamiento de información espacial asociada a la amenaza mediante la observación. Se contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Bello a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres, y además de la participación de diferentes líderes comunitarios reconocidos en el sector. Para su evaluación, se utilizó un análisis cualitativo basado en el método heurístico, en donde se incorporaron diferentes variables que influyen en el comportamiento y desarrollo de la amenaza. A cada una de estas se le asignó una calificación dependiendo del nivel de complejidad o las características técnicas que presentaba en cada uno de los puntos evaluados. Aquí podemos observar las diferentes variables que se tuvieron en cuenta, como lo son las pendientes, procesos erosivos, formaciones superficiales, cobertura del suelo, geomorfología, usos del suelo, drenaje superficial, pluviometría o erosión, y finalmente textura o tipo de suelo. Para el análisis de la vulnerabilidad se usó como base el modelo de Turner y Haynes, el cual proporciona un análisis basado en la interacción de los elementos que componen la vulnerabilidad, los cuales son exposición, susceptibilidad y capacidad. Cada uno de los elementos fueron evaluados en diferentes puntos que fueron georreferenciados a través de la herramienta Open Data Kit para su posterior procesamiento utilizando sistemas de información geográfica como ArcGIS o Google Earth. En cada uno de los puntos georreferenciados se realizaron encuestas directamente a la comunidad, en donde se asignó también una calificación dependiendo del nivel de complejidad que presentaba en cada uno de los elementos que componen la vulnerabilidad. Acá podemos ver todos los elementos evaluados, el cual es exposición. En base a la susceptibilidad se tuvo en cuenta la vulnerabilidad física relacionada con las formas de construcción, resistencias y normas técnicas utilizadas. Vulnerabilidad económica, que hace relación a los niveles económicos o ingresos que reciben cada uno de los hogares encuestados. Vulnerabilidad social, donde se tuvieron en cuenta factores como educación, salud, acceso a servicios públicos, conocimiento del riesgo. Vulnerabilidad ambiental, se tuvieron en cuenta las relaciones que tienen cada uno de los puntos encuestados con los componentes ambientales, como coberturas vegetales y a nivel de conservación ambiental. A nivel de capacidad, se tuvo en cuenta la vulnerabilidad político-institucional, que hace referencia a las relaciones que tiene el territorio con las instituciones del sector público. Finalmente, se obtuvo la vulnerabilidad global para cada uno de los puntos encuestados, obteniendo una calificación cualitativa en cada uno de ellos, para posteriormente hacer el cruce de la información
asociada a la vulnerabilidad y la amenaza para obtener una aproximación cualitativa al riesgo. Dentro de las acciones propuestas para la gestión del riesgo en el barrio de La Gabriela, tenemos acciones prospectivas, correctivas y reactivas, así también como estructurales, no estructurales, de ordenamiento territorial y manejo ambiental. Algunas de ellas son mejoramiento de infraestructura física, fortalecimiento del conocimiento del riesgo, conformación de grupos de respuesta ante el desastre, incorporación del componente de riesgo en estrategias de planificación territorial, educación ambiental y mitigación de impactos ambientales. Como resultados parciales, encontramos pues entonces la identificación de las principales características físicas, ambientales y económicas del territorio, así como el levantamiento de la información asociada a la vulnerabilidad y amenaza, y la calificación global de cada una de ellas para finalmente una aproximación al riesgo. A nivel de amenaza, se obtuvo la calificación de cada una de las variables en los diferentes puntos evaluados y se destaca una preocupación generalizada por el desprendimiento de partículas de la ladera por acción del agua escorrentía, que en temporadas de lluvia baja a gran velocidad y capacidad erosiva de la parte alta del barrio donde se encuentra ubicada la autopista Medellín-Bogotá, saturando los suelos y debilitando los taludes que en su gran mayoría se encuentran intervenidos antrópicamente para procesos productivos o de infraestructura. Aquí podemos observar entonces algunas de las intervenciones irregulares que se han hecho en los taludes, ya sea para productividad o infraestructura, y además una condición de riesgo asociada a conexiones irregulares de agua potable, las cuales en su mayoría presentan infiltraciones al suelo, saturando los mismos. A nivel de vulnerabilidad, se realizó la evaluación de cada una de las encuestas realizadas en los diferentes puntos evaluados, obteniendo los resultados para cada uno de los elementos de la vulnerabilidad. A nivel de exposición, se presenta una exposición alta en todos los puntos evaluados, ya que estos se encuentran en la parte alta o la zona más cercana al talud y la zona de mayor influencia de la amenaza. A nivel de susceptibilidad, se presentan diferentes factores a tener en cuenta, como lo es el factor económico, en donde la mayoría de hogares encuestados presentan ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, debido a las condiciones de empleabilidad, en donde el 41% de los hogares encuestados presentan empleabilidad del tipo informal. A nivel educativo, el 66% de los hogares encuestados no han superado la secundaria básica y a nivel de acceso a servicios públicos, la totalidad de hogares encuestados presentan acceso al alcantarillado de agua potable por sistemas proporcionados por la misma comunidad, generando un riesgo de afectaciones sanitarias dentro del territorio. Además de esto, el conocimiento del riesgo se tiene una percepción del riesgo baja debido a que el 51% de los hogares encuestados indicaron que la ladera no representa un riesgo para su hogar. Tampoco se tiene conocimiento sobre rutas de evacuación ni conocimientos básicos de preparación y respuesta ante el desastre. A nivel de capacidades, es de resaltar que la ejecución del proyecto ha fortalecido significativamente los lazos comunitarios que hay entre líderes sociales, la comunidad y las instituciones públicas, lo que ha mejorado el acceso a recursos públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. En base a estos resultados obtenidos, se proponen algunas medidas para la reducción de la amenaza, en donde tenemos medidas de riesgo prospectivas y correctivas, como lo son actualización del POT y reglamentación del uso del suelo para la protección ambiental en el sector del barrio La Gabriela, y acciones correctivas como lo es el diseño de un plan de recuperación y manejo de laderas en el sector del barrio La Gabriela. Algunas medidas propuestas para la reducción de la vulnerabilidad tenemos en acciones de riesgo prospectiva, implementación de programas de sensibilización y capacitación a la comunidad sobre el riesgo frente a fenómenos de remoción en masa, acciones correctivas como la formulación de proyectos para la mejora de la infraestructura física de las viviendas y reactivas como la formulación del plan comunitario de respuesta ante desastres en el barrio La Gabriela. Finalmente, como conclusión, tenemos que la construcción de escenarios de riesgo permitió el análisis de la vulnerabilidad identificando la distribución de sus principales componentes, como el acceso a servicios públicos, los niveles educativos e ingresos económicos, además de una caracterización de la amenaza en base a los procesos que influyen en su desarrollo. El análisis de ambas variables
permita la formulación de medidas que pueden ser incorporadas en instrumentos de planificación en el territorio y la socialización y divulgación de los resultados, así como las medidas propuestas, fomentó el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad a través del conocimiento y la percepción del riesgo. Muchas gracias.